Ha sido una experiencia muy bella. Arrancamos Misión Paz en Cali, Colombia. Iniciamos con una congregación de 4 personas. La iglesia hoy llega a 25,000 personas por el favor, la gracia y yo estoy seguro por la inmensa misericordia del Señor. Hemos entendido nuestra responsabilidad de trabajar por la transformación de nuestras naciones, de nuestra nación. El evangelismo y el discipulado ha sido y tendrá que ser siempre el pionero en el liderazgo cristiano, el empuje y la visión para ver una nación transformada. Innegociablemente tendrá que ser el evangelismo y el discipulado, sin lugar a dudas, donde lo apostólico cada vez toma mayor importancia, no como el concepto de apóstol, sino una iglesia apostólica que desarrolle ministerios y ministerios que se integren, iglesias que no giren alrededor solamente de un liderazgo muy puntual o caudillista, sino alrededor de un liderazgo confederado, donde se desarrolle el apóstol, pero también el profeta, también el maestro, el evangelista, el pastor, donde haya un espacio para el desarrollo generacional del liderazgo, donde los niños, los jóvenes, las mujeres, los hombres, las parejas tengan su espacio de desarrollo, de aplicación de los dones y talentos que el Señor pone en su pueblo, y que en la medida que podamos dar los espacios para que cada miembro de la congregación desarrolle su ministerio levítico, sacerdotal, pues va a ser impresionante. Creo que ya los tiempos de las iglesias donde allá están los sacerdotes y por acá está el pueblo, pues realmente eso está seguramente ya superado en nuestras naciones, o debe superarse completamente en nuestras naciones. La revelación del velo que se rasgó de arriba hacia abajo, para que ya solamente no haya un solo sacerdote, sino que haya un pueblo sacerdotal. Y creo que en esa dimensión tenemos que crecer. Pero igualmente Dios nos ha hablado de que en esa visión necesitamos también transformar la nación, y para transformarla es necesario pedir esa revelación de Dios y que sea el Espíritu Santo, solamente Él, por llamado directo de Él, por convicción de Él y por dirección de Él, que tomemos la educación. Hace 8 años iniciamos una universidad cristiana en nuestro ministerio. Es una universidad que forma profesionales en principios y valores cristianos del reino. Hace 17 años arrancamos ahí en la esfera social, trabajando con la población vulnerable de nuestro país. Ustedes saben que derivado del tema de la violencia, narcotráfico, guerrilla, paramilitarismo, la cantidad de personas afectadas, niños y familias, ha sido tremenda. Y nos hemos enfocado desde 14 programas sociales en trabajar con población vulnerable. Hace un par de años, luego de un trabajo previo de escuela de gobierno, de preparación, de analizar las circunstancias del país después del acuerdo de paz con la guerrilla y otras dificultades propias de nuestro país, se inició un proceso de cosmovisión cristiana para transformar el país también en escenario de gobierno. De tal manera que iniciamos un proceso de discipular la nación con un concepto de cosmovisión cristiana aplicada a principios del reino, a principios de gobierno, y inició un proceso llamado Colombia Justa Libres. Milagrosamente, en 2 meses y medio, completamente independiente y autónomo de los demás partidos tradicionales en Colombia. Era un milagro realmente lograrlo. En los espacios políticos, me imagino que en sus países ocurre lo mismo, es muy cerrado. Acá le llamamos una rosca, donde son los mismos de siempre, haciendo lo mismo de siempre. La corrupción, la politiquería, la manipulación de las masas, etcétera, etcétera. Fruto de ese trabajo intenso que se desarrolló, en 2 meses y medio teníamos un plazo para tomar o recolectar 50,000 firmas para poder ser un movimiento nuevo. Recogimos casi 500,000 firmas. Y luego nos dieron 2 meses y medio para campaña y necesitábamos mínimo 400,000 votos para quedar elegidos, al menos 3 senadores, y sacamos más de 500,000 votos, gracias a Dios. Quedamos elegidos 4 congresistas. En mi vida me imaginé yo estar en estos temas, porque además del trabajo que tengo en mi país y que tengo a nivel internacional, hago parte de la junta directiva del pastor Yonggi Cho en Seúl, Corea. Entonces la agenda se pone muy, muy intensa y muy fuerte, pero el Señor nos habló y nos habló acerca de Proverbios 31:8, y con eso quiero arrancar hoy en la enseñanza de cultura del reino. Creo que la cultura del reino arranca por comprender que nada de lo que ha sido creado debe ser vetado para los hijos de Dios. Todo lo que ha sido creado está puesto para nuestra administración. Dios ha creado absolutamente todo. Todo Dios lo ha creado. Incluso si de pronto tienes sospechas con tu yerno,
te quiero advertir que también a ese Dios lo creó. Así que todo ha sido creado por Dios y todo ha sido creado para la gloria de Dios. Y hay que arrancar por concebir eso. Proverbios 31:8 dice la palabra del Señor lo siguiente. Con esa palabra, Dios nos abrió los ojos y los oídos espirituales en nuestro país para salir de un concepto que yo mismo tenía. Yo tenía el concepto de que la política era lo más mundano que había, que la política era un tema realmente una distracción de la obra de Dios, que la política literalmente era del diablo, y yo venía de esa concepción. Así que no, aquí no me la vengo a dar de ningún revolucionario. Realmente Dios me revolucionó a mí, que es distinto, pero yo tenía unos esquemas y unas estructuras mentales muy fuertes, no ganadas gratuitamente, realmente. Había malos testimonios en el pasado, circunstancias difíciles y otras cosas que no me permitían a mí tener una claridad que fuera la voluntad de Dios que estuviéramos en esos temas. Pero Dios empieza a hablar y quiero animarle a todos los ministros y pastores. Yo sé que les va a sonar de pronto como algo de cliché o de cajón lo que yo voy a decir, pero definitivamente cada vez que pasa el tiempo en mi vida cristiana y que vivo esa experiencia me convenzo de algo, y es el Espíritu Santo, que si lo oramos, que si nos alimentamos de su palabra, es para que Él llene nuestro corazón de su voluntad, para que Él ponga tanto el querer como el hacer. O sea, Él está por encima de nuestra historia. A veces nosotros respetamos mucho nuestra historia, casi que la idolatramos. A mí me pasaba eso. Yo decía, no, pero es que yo no he pensado así, es que yo lo que yo tengo, lo que yo soy, lo que yo he capitalizado. Y mucho esa historia no nos deja seguir viendo que Dios sigue hablando. Dios nos sigue hablando de cosas nuevas. Dios sigue revelando. Él hace nuevas todas las cosas. Él hace, y lo sabemos, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas, pero hay más cosas nuevas. Y quiero darte esta buena noticia. Hay más cosas nuevas que Dios quiere revelarte. Hay cosas nuevas y más poderosas aún que Dios te quiere revelar, aún de lo que hasta ahora te ha revelado, aún de lo que hasta ahora has visto. Y esto me impacta mucho. Dice esta palabra en Proverbios 31:8. Abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. La cultura del reino tiene que ver con ser y estar tranquilos de que Dios tiene el derecho a hablarnos las veces que Él quiera y lo que Él quiera y asignarnos lo que Él quiera ponernos a hacer. Yo tenía el concepto que lo único sagrado en la vida era el púlpito. Y con esto Dios empezó a hablarme, porque esas son palabras, déjeme decirle, no de un profeta a un pastor, no de un profeta a un evangelista. ¿Cómo le parece que esas son las palabras de la mamá de Lemuel, que se las dijo a su hijo, el rey Lemuel? Y son palabras registradas en una condición profética poderosísima, de transformación de nación incluso, donde dice, abre tu boca por el mudo. Significa que hay personas que están esperando que Dios tiene asignado, mire, va a sonar tal vez extraño, pero Dios te tiene asignado a ti y a mí a hablar por gente que no habla, hablar por gente que no es escuchada, hablar por gente que no es valorada. Pero usted una vez hable por ellos, ellos van a empezar a ser valorados, ellos van a empezarse a destacar, ellos van a empezar a tener un cumplimiento profético en sus vidas. Pero falta que alguien hable para que ese escenario de diseño y propósito de parte de Dios se cumpla para muchos de ellos. Y yo creo con todo mi corazón que en Latinoamérica Dios está rugiendo, un rugido impresionante. Y sé que algunos han intentado muchas cosas, algunos tal vez de ustedes en los temas de educación, en los temas de gobierno, en los temas sociales, de tomar y de levantar líderes. A veces no ha sido fácil, a veces ha sido frustrante, a veces uno encuentra que no todo el mundo tiene la capacidad de perseverar, que en el camino muchos se cansan, se fatigan, pero hay algo maravilloso, y es que cuando tú decides perseverar y decir, yo sé que cuando Dios me habla por su palabra, por la oración, Él va a llenar mi corazón de esa convicción de lo que yo debo hacer para Él. Y aunque tenga tristezas, a veces frustraciones, las he tenido, las sigo teniendo. Les quiero contar que ojalá pudiera decir que las frustraciones se acaban. No, las frustraciones continúan. Aparecen nuevas frustraciones, aparecen nuevos desafíos, aparecen nuevos enemigos.
aparecen nuevas circunstancias, aparecen nuevas cosas desconocidas. Tal vez uno dice, no, uno piensa, yo ya viví lo que tenía que vivir en cuanto a adversidad se refiere, pero no fue así. David vio un gigante, y uno pensaría, mató a ese gigante y se acabaron los gigantes, ¿no? Y había más gigantes. Lo que pasa es que David aprendió a hablar por gente que antes no hablaba. ¿Se acuerdan de la cueva de Adulam? Había gente que no hablaba en la cueva de Adulam, pero empezó a David a hablar, a levantar la voz por los que no hablaban. ¿Y cómo les parece que entre aquellos que hay en la cueva de Adulam habían también otros tumbagigantes? Y estoy declarando hoy en el nombre de Jesús que Dios te levanta como una voz para levantar tumbagigantes. Tú vas a levantar una generación de tumbagigantes en tu nación, donde definitivamente cuando abres la boca, abrirás la boca por aquel que hoy no habla, pero ese va a hablar después de que tú hables. Abrirás la boca por aquel que es pobre, pero luego va a prosperar después de que tú hables. Abrirás la boca y aquel que no podía prosperar va a empezar a hacerlo. Aquel que no brillaba va a empezar a brillar. Aquel que no se podía destacar va a empezar a destacarse porque tú estás abriendo la boca. Escúchame, tú eres la boca de Dios. Hoy en el nombre de Cristo, la cultura del reino empieza por entender que tú eres la boca de Dios. Y la cultura del reino se establece cuando usted la habla, cuando usted la declara. Nunca la cultura del reino se va a establecer en medio del silencio de aquel que ha sido llamado con propósito y diseño de parte de Dios. La cultura del reino se establece cuando aquel que ha sido llamado para diseño y propósito de Dios habla. Por eso la necesidad de llenar el corazón, porque la abundancia del corazón hablará la boca. Por eso el corazón tiene que estar lleno abundantemente de palabra, abundante de oración. Estas reuniones que para mí son literalmente presbiterios apostólicos y proféticos, estos presbiterios cada vez van a ser más importantes y más trascendentales. Créame que esa es una reunión donde hay un fluido de revelación y el Espíritu Santo me muestra como si fuera una diáspora de gloria, es decir, como sea un fluir y está saliendo esa diáspora de gloria y tocando y ministrando. Y Dios pondrá a cada uno de ustedes frente a otros, escúcheme, frente a otros presbiterios apostólicos y proféticos. Se empieza a abrir la nación para comprender que los ministerios unidos son la manifestación de gloria. Voy a hablar eso despacio en la cultura del reino. Cuando hablemos la boca, tenemos que reconocer que la unión de los ministerios apostólicos y proféticos se convierte en la manifestación de la gloria. Bíblicamente, Juan capítulo 17. La gloria que tú me diste a dar del Padre, yo la doy. Y ellos manifestarán la gloria mía, porque están unidos. En Juan 17 no está hablando de superestrellas cristianas, no está hablando de superpastores, de superapóstoles, no está hablando de nada de eso. Está hablando de la necesidad de unirnos en un propósito como el Señor Jesús honró al Padre y como el Espíritu Santo vino a dar testimonio del Hijo y del Padre. En una unidad espectacular y perfecta y maravillosa, donde ni siquiera en el inicio de la creación el Padre le quitó el protagonismo, ni su lugar, ni su escenario a la unidad del Hijo y el Espíritu Santo. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. No dice, haré al hombre a mi imagen y semejanza. Digo, hagamos. Qué bonito que podamos decir, aquí estamos haciendo, entre todos estamos haciendo. Hagamos en el nombre de Jesús la voluntad de Dios. Hagamos en el nombre de Cristo, establezcamos la cultura del reino. Entonces viene esa dimensión de gloria y esa dimensión de presencia de Dios. Y entonces viene la pregunta de la gente, porque la gente tiene preguntas. Por eso usted tiene que ser boca para la gente, porque la gente tiene preguntas. Bueno, está el COVID-19, está la pandemia. Ahora, ¿qué hacemos? Y uno escucha muchas cosas y voy a respetar lo que cada quien ha escuchado y ha hablado y ha pensado. Pero en ese respeto, quiero hablarte de lo que a mí Dios me ha hablado para este tiempo, para el pueblo de Dios y para las naciones incluso. Lo que Dios me ha estado hablando por su palabra, ahorita les ponemos un poquito más de toda la perspectiva bíblica para que quede clara la enseñanza, sí, es cierto que la ONU es nuestra enemiga. Eso no hay que ni orar mucho, de verdad. No pierda tiempo orando por eso. La ONU es nuestra enemiga. Pues yo para que no gaste tiempo en eso. No gaste tiempo orando y sirviendo a decir la Organización Mundial para la Salud es nuestra enemiga. Claro que lo es. O que George Soros es nuestro enemigo, obvio que sí. O Bill Gates, o el señor Rockefeller. Es evidente, son cosas que son evidentes, ya no están guardadas, no están tapadas, están evidenciadas. ¿Y sabe por qué? Y yo le doy la gloria a Dios por eso. ¿Sabe por qué Dios la pone tan evidente? Para que no perdamos tiempo con lo obvio. Voy a repetir eso.
Tú y yo no estamos para perder tiempo con lo obvio. Tú y yo estamos para buscar la revelación de lo que no es obvio. La gente me dice, bueno, entonces esto de la quietud, del aislamiento obligatorio, del encierro de todo el mundo, en el mundo entero, eso definitivamente es un tema de los chinos, ¿no? Pero yo quiero decirle que los chinos pueden ser muchos, pero por muchos que sean, no pueden estar en toda parte al mismo tiempo. El señor Bill Gates no puede estar en todo lado al mismo tiempo. Ni George Soros tampoco. Ni la ONU tampoco. Pero yo conozco a alguien que sí puede estar al mismo tiempo y en todo lugar. Y es nuestro buen Dios. Ni el diablo puede estar en el mismo tiempo a todo lugar. No puede. Entonces, ¿qué es importante? Escuchar la voz de Dios y mirar los diseños de la palabra y no salirnos de allí. Yo sé que hay un gran comezón de oír de muchas personas. A nosotros mismos nos puede dar ese comezón. ¿Qué cosa habrá que no está ni siquiera en la Biblia? Vamos a mirar de pronto otra cosa que no está ahí revelada. Tal vez tenemos que ir a libros apócrifos. No, tranquilos. Todo está en la palabra. Es completica la palabra. En los diseños de la palabra nos muestran situaciones como estas. Déjeme darle varios ejemplos. No es la primera vez que se cierran las iglesias en el mundo, ¿no? No es la primera vez. Vamos a una referencia histórica pequeña. En el tiempo de Nehemías y del sacerdote Esdras. Tiempos anteriores a ellos, se recordará que el pueblo de Israel se volvió muy desobediente con Dios. Usted sabe que la debilidad nuestra, la debilidad del pueblo de Dios no es que no conozcamos qué hacer. La debilidad del pueblo de Dios está en la desobediencia. Cuando hay desobediencia, somos frágiles. Cuando hay desobediencia, somos fácilmente engañados. Somos frágiles para ser oprimidos. Y eso le pasó a ese pueblo de Dios. Los babilónicos se le metieron, Babilonia se metió, deporta al pueblo de Israel. Y usted puede leerla y analizar estos temas. Usted encontrará que el templo no solamente fue cerrado, fue quemado. Los utensilios del templo fueron quitados. Los muros de Jerusalén fueron absolutamente derribados. O sea, el pueblo fue sacado en ese escenario. No es la primera vez que se cierra un templo. ¿Qué me llama la atención a mí? Cuando Nehemías le pregunta a su hermano Hanani, en Nehemías capítulo, le dice, oiga hermano, ¿usted qué fue lo que vio allá? Y Hanani le da el reporte, este reporte tan lamentable del templo destruido, cerrado, acabado, los muros destruidos, derribados. ¿Sabes qué? Nehemías no se puso a mirar lo obvio. O sea, Nehemías no se puso a decir, es que tenemos un enemigo Artajerjes, es que tenemos reyes que son enemigos. No, Nehemías no se desgastó con lo obvio. ¿Sabe qué hizo Nehemías? Dobló sus benditas rodillas. Empezó a orar, a ayunar, a confesar sus propios pecados y los pecados del pueblo. Y a pedirle favor a Dios para que utilizara aún a sus propios enemigos a favor del propósito de Dios. Póngame cuidado que eso está glorioso. Espere, verá. Mire lo interesante del asunto. Ocurre que nosotros los cristianos, o sea, no puede ser que vamos a tomar todo esto simplemente como perseguidos de los enemigos. Y entonces que el único mensaje que le vamos a decir a la gente es que nos están persiguiendo, que no nos dejan congregar, que se levantó el diablo, que ya llegó el anticristo. Esas películas hay que ponerle mucho cuidado. Yo me acuerdo en los 70, hermano, cuando hubo televangelistas que dijeron, el televisor es el cajón del diablo, hermano, y eso recogían televisores, unas quemas hermosas, unas fogatas espectaculares. Y luego los mismos que decían que hay que quemar el televisor, que decían luego, no, ahora cómprenlos, porque ahorita yo tengo programa en la televisión. Luego en los 80 fue el tema del código de barras. ¿Se acuerdan del código de barras, no? Entonces, bueno, los jóvenes que son como yo. Entonces, el código de barras. Y entonces había una rayita larguita al principio, una rayita larguita en la mitad y otra rayita larguita al final. 666. Esto sí se acabó. Porque el que no tenga código de barras no puede comprar ni vender. Y eso era un lío, hermano. ¿Y qué pasó? Nada. Seguimos para adelante. Entonces, ahora nos van a meter este video de que entonces lo que tenemos que capitalizar de esta experiencia tan dura que estamos viviendo es simple y llanamente que estamos siendo perseguidos por el enemigo. No, eso es lo obvio. Nosotros no queremos corriente con lo obvio, hermano. Mire, hay cosas de la iglesia que tienen que ser sanadas. Hay cosas de la iglesia que tienen que ser lavadas. La iglesia se ha ensuciado. La iglesia necesita santificarse. Hay mucho orgullo entre nosotros. Somos muy vanidositos. Hermano, entre otras, nos damos la libertad de hablar de otro hombre de Dios o otra mujer de Dios con unas libertades increíbles, porque nos creemos los supervisores del Espíritu Santo. Y todo eso lo está escuchando el Señor, hermano. Todo eso lo juzga Dios. Romanos 12 a Romanos 14 dice que el Padre, que Dios es vengador de todo eso. Cuando uno defrauda a un hermano, cuando uno trata mal a una persona. ¿Cuánta gente no ha dividido iglesias? Dios está viendo eso. Dios no es ciego. O sea, uno puede justificarlo. No, fue un llamado divino y se me apareció un ángel y toda esta cosa. O sea, uno puede decir todo eso,
Pero a Dios, ¿quién lo puede engañar? Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. A eso agréguemele los hermanitos hermosos de las iglesias que mantienen cambiando de iglesia como si fuera ropa de diario. En estos días ministré en el Perú, en Argentina, perdón, esta administración, y alguien me decía, un pastor me decía en Argentina, no, es que, me decía, apóstol, ¿y uno qué hace? Y la gente le dice a uno que se va de la iglesia. ¿Pero de dónde se van a ir? ¿Del Facebook? ¿Del YouTube? ¿De dónde se van a ir? O sea, somos tan inmaduros que aún estando por internet decimos que no vamos a ir de la iglesia. Entonces, mire, eso Dios lo está viendo, esa inmadurez, esas divisiones, esas contiendas, ese pecado, hermano, entre pastores y pastoras. Aquí entre nos hay mucho pecado, hermano, adulterio, fornicación, cosas que no se han disciplinado, que no se han corregido, que no se han confesado, que no se han restaurado. O sea, la iglesia no puede seguir así, hermano. O sea, y eso fue lo que Nehemías clamó y oró. Y mira, te ve, este tipo Artajerjes, que era un tipo re malo. Hay historiadores bíblicos que inclusive ubican a Artajerjes como uno de los tipos que eran abridores de vientres. O sea, el tipo era terrible. Hola, y Dios toca a ese maloso y toca a otros reyes bien impíos, hermano. Póngale cuidado. Y los utiliza para financiar los muros de Jerusalén y los utiliza para Nehemías y para Esdras para financiar la reconstrucción del templo. ¿Ah? A los malosos. Mire, en su nación Dios va a decir cuándo se abre la iglesia. No es un presidente, no es un gobernador, no es un alcalde. Y prepárese, porque Dios va a utilizar a todos los malosos incluso para ponerlos a favor de la obra de Dios. ¿Qué nos compete a nosotros? El diseño de Nehemías. Orar, ayunar, confesar nuestro pecado, los pecados del pueblo, clamar por el favor y la gracia de Dios, disponernos a servir al Señor como Él diga. O sea, Nehemías no dijo, yo soy el copero, mano, yo soy el fifí de la generación. No. Nehemías fue gobernador, Nehemías fue ingeniero, Nehemías fue constructor, Nehemías fue de todo. Y en esta dimensión tenemos que tener tranquilidad. Si Dios me pone a lavar un baño, pues un baño lavo para la gloria de Dios, hermano. Dios me pone a cantar, pues canto para la gloria del Señor. Dios me pone a predicar, pues predico para la gloria de Dios. Dios me pone de senador de la República, pues soy senador de la República para la gloria del Señor. Y a muchos de ustedes Dios pondrá hasta de presidente de una nación, para la gloria de Él. Pero ni es importante el presidente, no somos importantes por un cargo, ¿no? No somos importantes por ningún cargo. ¿Sabes por qué somos importantes? Porque lo que hacemos, lo hacemos para el verdaderamente importante. Eso es lo que nos da la dimensión de la cultura del reino. Es que es una cultura del reino, va por encima de títulos, por encima de ideas, por encima de prejuicios, por encima de la historia. La cultura del reino no respeta nada de eso. Y cuando usted se mete en esta cultura del reino, entonces ya usted no vive, ¿cuáles son mis metas? ¿Cuáles son mis expectativas? ¿Cuáles son mis anhelos? Oiga, no hay nada más desgastante que pensar en las metas de uno. Uy, hágame el favor, qué delicioso es decirle, Señor, ¿cuál es tu meta? ¿Qué quieres tú que yo haga para ti? Y no hay nada más delicioso en la vida que dedicarnos a hacer lo que Dios quiere que hagamos para Él, porque es para Él, todo es para Él. Y en este momento la cultura del reino entonces se direcciona para lo que Él quiere. ¿Qué es lo que Él quiere? Y Dios ha traído juicio sobre la tierra, claro que ha traído juicio. Miremos diseños bíblicos, hombre. Hay gente que se espanta con esto. Hay gente que me ha dicho, uy, esa palabra es muy dura. ¿Cómo dices que Dios trajo juicio sobre la tierra? Y eso es muy complicado. La gente se pone nerviosa. Digo, pues que hace rato teníamos que estar nerviosos, porque le tenemos más miedo al COVID que a Dios. Hay más temor por el COVID-19 que temor de Jehová. Y hablemos claro, y la única manera de recuperar temor es con juicio. Si no viene juicio, no se recupera temor. Si uno no ve que esto es serio, la gente no la coge en serio, mano. Y hay gente que hablarle claro. O sea, yo sé que se han aplicado muchos mensajes, que el faraón tiene que dejar salir al pueblo, que esto y que el otro. Y está, yo respeto eso. Pero el problema no es faraón, hermano. El problema es que nosotros tenemos que santificarnos, viejo. Y cuando nos santificamos no hay faraón que valga. Y cuando nos santificamos no hay Artajerjes que valga. Y cuando nos santificamos no hay Darío que valga. Y cuando nos santificamos no hay Goliat que valga, hermano. Y cuando nos santificamos puede estar el Mar Rojo que lo vamos a atravesar. Si atraviesa el río Jordán, nos lo vamos a atravesar en el nombre de Jesús. Y puede aparecer la cruz, pero cuando hay santidad, hay victoria sobre la misma cruz en el nombre de Jesús. Y cuando hay santidad, hermano, pueden haber cárceles y las cárceles se van a abrir. Y yo declaro que nos levantamos en esa santidad. Yo anhelo esa santidad y anhelo más de esa santidad y anhelo más de esa gloria de Dios. No quiero simplemente predicar para que la gente diga, ay, tan chévere que predicó. No. Quiero cultura del reino.
Quiero ver gente que se levanta por encima de las circunstancias de este mundo. No hay cultura del reino si el mundo te sigue condicionando. Vuelvo a repetir eso. No puedes hablar de cultura del reino si el mundo te sigue condicionando. No puede ser que, porque en estos días hablamos de eso, entonces no hay pan, no hay comida en la nevera, entonces te entristeces porque no hay comida en la nevera. No puede ser, hermano. No puede ser. Y vamos en esa dimensión. Juicio, ¿por qué? Mire, bíblicamente, cuando Caín mata a Abel, la sangre es inocente, clamó justicia al cielo. Y vino juicio sobre Caín. ¿Recuerdan eso? Vino juicio sobre Caín. Y Caín, hermano, perdió todo, absolutamente todo. Ahora, escuche esto. De enero a mayo, más de 15.300.000 abortos. 15.300.000 abortos. Sangre inocente. Si por la sangre de un inocente vino semejante juicio sobre la tierra y sobre Caín, ahora hágame el favor, de solamente 5 meses, se le ha dicho a la ONU, se le ha dicho a los gobiernos, se le ha dicho a los ministros, se le dice a la gente, no más aborto, salimos a protestar, salimos a marchar, decimos, y no quieren escuchar. Viene juicio de Dios, viene juicio de Dios. Hablamos de la inmoralidad sexual, hablamos del tema del movimiento LGBTIQ más, no son suficientes, LGBTIQ más. O sea, es el colmo de la perversidad. ¿Qué pasó con Sodoma y Gomorra? Querían hasta violar a los mismos ángeles del Señor, hermano. Entonces vino fuego del cielo, juicio de Dios, juicio del Señor. Y es lo que está pasando en este tiempo. Y a la gente hay que hablarle claro. Es el tiempo de que tú te entregues a Cristo. Son señales antes del fin. Y las señales antes del fin son juicios de Dios. No es el juicio final, no. No es el fin, no. Son señales, son juicios antes del fin. Y Mateo 24:7 lo habla claramente a través de las pestes. Ahí lo dice claramente. Pestes, terremotos, todo esto. Esto no es gratuito lo que está pasando. Y a la gente hay que decirles que se ha perdido el temor de Dios. Y la gente está ignorando al Señor. Y por esa razón viene este juicio. Ahora, el juicio tiene una dimensión de recompensa y tiene una dimensión de castigo. Y cuando nosotros vivimos bajo el temor de Dios trae recompensa para aquel que vive bajo esa dimensión, pero también trae castigo para aquel que es terco y necio, man. Y es allí donde el Señor nos da la oportunidad de renovar nuestro pacto. O sea, el Señor no le va a dar misericordia a la gente simplemente porque la pida. Señor, ten misericordia de mí, amén. No funciona así. Ojalá funcionara así. No funciona así como si fuera un carrito de paletas o helados. No funciona de esa manera. Bíblicamente, Lucas capítulo 15, vemos el hijo pródigo. El hijo pródigo se ha gastado todo, hermano. Ha desbaratado todo, ha acabado con la herencia del padre. Recuerde que él primero mató a su padre en su corazón, porque para pedirle herencia a su papá era porque primero lo mató en su corazón. Nadie es digno de herencia o nadie puede recibir herencia si su padre primero no muere. Este lo mató en su corazón de entrada, hermano. Perdió todo. Cuando se pierde el temor de Dios, se pierde después absolutamente todo. Volviendo en sí, dijo, he pecado contra mi padre y contra el cielo. No soy digno de ser llamado su hijo. Volveré a la casa de mi padre y le diré, hazme como alguno de tus siervos, porque al menos tienen algo de comida, yo no tengo nada. Cuando este muchacho vuelve en sí, o sea que estaba en no, es lo que pasa cuando se pierde el temor de Dios, uno se pone en modo no. Cuando se vuelve a recuperar el temor de Dios, vuelve al modo sí. Entonces, cuando viene en esa condición de arrepentimiento y humillación, dice que en esa condición es que el Padre corre y fue movido a misericordia. O sea, el mover de misericordia de Dios será un escenario cuando la iglesia pródiga se mueve en el contexto de arrepentimiento y humillación delante del Padre y reconoce que ha pecado delante del Padre y delante del cielo. Y en esa condición el Padre abraza a la iglesia pródiga, y abraza al hijo pródigo, porque cultura del reino es saber que hay un rey. Señores, hay un rey al cual rindo cuentas. Hay un rey al cual yo me someto. Hay un rey que gobierna. Hay un rey que manda. Entonces, cuando el padre ve esto, abraza al hijo y le hace cambiar el vestido. Lo primero es cambiar el vestido, que es la dignidad. Dios va a restaurar dignidad de su iglesia. Su iglesia va a brillar como nunca antes ha brillado. La pureza, la integridad, la autoridad, la coherencia, la confianza, el respeto. Luego pide que le traigan el anillo, y el anillo significa pacto. Pacto. Mi hijo había muerto, pero ahora ha revivido. Estaba perdido, pero ha sido hallado. Pacto. Pacto en un mover de
humillación y arrepentimiento de parte de la iglesia pródiga o del hijo pródigo. Y luego dice, hágame el favor, me matan el becerro más gordo, porque hoy vamos a hacer fiesta por este hijo que se había perdido, por este hijo que estaba muerto. Los latinos son muy dados a la fiesta de una vez. Ponga la bachata, ponga la salsa, ponga la currumba, ponga... Pero es que antes de la bachata y todas esas cosas, primero muere el becerro. Porque ocurre que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y aquí es donde viene la enseñanza para nosotros. Tiene que haber un mover de saber y saber que Cristo hizo provisión con su sangre por nosotros para este momento en específico. Para este momento del COVID-19 no se preocupe, ya el Señor hizo provisión de sangre para este tiempo. Provisión para esta maldición, para que no nos toque a nosotros, para que no nos dañe a nosotros. Hoy la sangre es puesta para que usted pueda entrar a la casa del Padre otra vez. Diseño bíblico, diseño bíblico. ¿Para qué queremos entrar otra vez a la casa del Padre? ¿Para seguir en las mismas? ¿El hijo pródigo habría tenido oportunidad de volver a entrar a la casa del Padre si no se arrepiente? ¿No es cierto? Si el Padre no tiene misericordia, si el Padre no cambia sus vestiduras, si el Padre no le da oportunidad de renovar el pacto, si el Padre no ha hecho provisión a través del Cordero con su sangre preciosa, en ese caso becerro, la sangre de Cristo para nosotros, para entregar a la casa del Padre. Diseños. ¿Cuándo volvió Nehemías a la casa del Padre? ¿Cuándo volvió Esdras a la casa del Padre? ¿Cuándo volvió el hijo pródigo a la casa del Padre? Hablemos del pacto renovado entonces. Estamos hablando de un contexto amplio de la palabra de Dios. Porque no podemos tener un énfasis solamente de un versículo o un capítulo y del Nuevo Testamento o solamente el Antiguo Testamento. Si la palabra es revelada, se revela a lo ancho y grande de la palabra de Dios. A la profundidad y en la amplitud de la palabra esos códigos tienen que sentirse por todo lado. Aquí está este código, aquí está también, aquí, a cultura del reino. La cultura del reino lo quiere. Toda la palabra, toda completica, toda completa. Quiero que esta palabra se siembre en mi corazón, que esta palabra sea mi vibrar de cada segundo, de cada minuto, de cada hora y de cada día de mi vida. Que esta palabra vibre en mi corazón. No me importa cuánto éxito, no me importa cuánto aplauso, pero el día que esta palabra deje vibrar en mi corazón, simplemente he perdido el temor del Señor. Pero si a pesar del mucho éxito y de las muchas cosas importantes que podamos tener en la vida, y tal vez a pesar de los muchos problemas, pero la palabra sigue vibrando en el corazón, vamos bien, vamos bien. Mire Deuteronomio capítulo 10, Deuteronomio capítulo 10. Esto es hermoso, glorioso. Deuteronomio capítulo 10. Dice el pacto renovado. En aquel tiempo, ojo, Deuteronomio capítulo 10. Recuerde que estamos viendo puro diseño bíblico, puro fundamento bíblico para hacer lo que Dios está hablando para este tiempo. No estamos hablando de suposiciones, de teorías, que me mandaron un WhatsApp, que es que yo vi esto en internet, que se me contaron esto, que esto salió en Wikipedia, que esto salió en Wikileaks, no, nada de esas cosas. Deuteronomio capítulo 10. Dice, en aquel tiempo Jehová me dijo, lábrate 2 tablas de piedras como las primeras, y sube a mí al monte y hazte un arca de madera. Y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca. E hice un arca de madera de acacia, y labré 2 tablas de piedras como las primeras, y subí al monte como las 2 tablas con las 2 tablas en mi mano. Y escribió en las tablas, conforme a la primera escritura, los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte de medio del fuego, el día de la asamblea, y me la dio Jehová. Y volví y descendí del monte, y puse las tablas en el arca que había hecho, y allí están como Jehová me mandó. Después salieron los hijos de Israel de Berot Bene Jacán a Mosera. Allí murió Aarón. Ojo con ese código. Allí murió Aarón. Y allí fue sepultado. Y en lugar suyo tuvo sacerdocio su hijo Eleazar. De allí partieron a Gudgoda y de Gudgoda a Jotbatá, tierra de arroyos de aguas. En aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví, para que llevase el arca del pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová para servirle y para bendecir su nombre hasta hoy. Por lo cual Leví no tuvo parte ni heredad con los hermanos. Jehová es su heredad, como Jehová tu Dios le dijo. Y yo estuve en el monte como los primeros días, 40 días y 40 noches. Y Jehová también me escuchó esta vez y no quiso Jehová destruirte. Y me dijo Jehová, levántate, anda, para que marches delante del pueblo, para que entren y posean la tierra que juré a sus padres que les había de dar. Amén y amén. Mira,
Pacto renovado. ¿Recuerdan el primer pacto? Viene Moisés con las 2 tablas, llega al lugar de la asamblea y encuentra al pueblo corrompido. Aarón les ha dado gusto al pueblo y les ha fabricado el Dios que ellos tienen concebido en el corazón. En su corazón, de la abundancia del corazón habla la boca otra vez, pero en este caso hablaron para la maldad, porque su corazón no estaba lleno de Dios, su corazón estaba lleno de maldad. Y concibieron a un Dios a su imagen y semejanza. Cambiaron todo, porque el que está fuera de la cultura del reino, todo lo tiene al revés. No es Dios creando al hombre a su imagen y semejanza, sino es el hombre creando a Dios a su imagen y semejanza. Qué interesante, ¿ah? Y han levantado un becerro de oro y Aarón le ha dado gusto al pueblo. El sacerdote Aarón se ha decidido simple y llanamente poner su ministerio al servicio del placer del pueblo, al servicio del gusto del pueblo. Y ha levantado un becerro de oro. Ojo, un becerro de oro. Cuando viene Moisés y ve esta idolatría, la ira de Dios viene sobre Moisés y Moisés pulveriza literalmente las tablas. Y fue algo tremendo lo que pasó en ese momento, porque el pueblo se quedó por muchos años sin dirección de Dios. Pero Moisés era un hombre que quería con Dios, como creo que quiere usted y quiero yo. No creo que nadie esté a esta hora, unos 9:30 de la noche, otros 10:30, 8:30, porque no tuviéramos nada más que hacer. Le aseguro que no. Dios está viendo gente ahora, como usted y como yo digo, para su gloria, que Dios sabe que queremos con Él. Dios sabe que queremos con Él. Entonces el Señor llama a los que quieren con Él y les da la oportunidad de renovar el pacto. No solamente para su beneficio, sino para un propósito divino, para cumplir un propósito para un pueblo. Dios le entrega otra vez las tablas a Moisés, le dice, pero ahora te va a hacer un arca de madera de acacia y la vas a poner allí. Es decir, ojo, si usted puede repetir en su corazón con mucha fe, diga conmigo, redención. Porque las primeras tablas, escuche, las primeras tablas iban a descansar sobre la fidelidad, sobre la supuesta fidelidad de un pueblo. Pero ya no había fidelidad en el pueblo, se requería redención, se requería un arca que representa a Cristo, la palabra en Cristo. Por eso es que hoy podemos comprender con esta palabra, porque Jesús dijo, en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre impondrán la mano sobre los enfermos y ellos sanarán, en mi nombre hablarán nuevas lenguas, su palabra pero en Cristo. La palabra por fuera de Cristo no es nada. ¿Se acuerda de los hijos de Exebas? Cuando el apóstol Pablo ministraba y echaba fuera demonios y los hijos de un tal Exebas quisieron hacer lo mismo y los demonios se les fueron encima y los avergonzaron, los mandaron desnudos a los tales libertadores estos. Y los demonios que decían, a Pablo conocemos y al Cristo que predica Pablo conocemos, pero ustedes quiénes son, porque es la palabra en Cristo la que tiene poder. Ahora lo tremendo fue lo que le pasó a Pedro también en Lucas capítulo 5. Recuerde, las 2 tablas en el arca, la palabra en Cristo. Y Jesús le dice a Lucas, boga mar adentro. Y boga mar adentro, Pedro. Echa la red acá. Y Pedro en ese momento dice, tiene una lucha tremenda Pedro allí. Porque dice, ¿cómo así? Si yo te he querido pescar todo el tiempo y nada hemos podido pescar. Pero Pedro recuerde que tuvo una revelación de parte del Señor de ver la revelación de Cristo como Mesías. ¿Se acuerdan? Que el Señor le dio esa revelación a Pedro. Ahora, Pedro está viendo a Cristo, pero no está viendo a Cristo. Recuerde que Pedro es judío. Recuerde que un niño judío, por máximo 9, 10 años de edad, tenía muy claro el Pentateuco. Y lo que está viendo ahora en las 2 tablas en Cristo. Y por eso dice, en tu palabra echaré la red. Pedro no tuvo una pesca milagrosa porque tuviera fe. Pedro tuvo una pesca milagrosa porque obedeció. Y los grandes milagros para usted, para mí y para todos los hombres y mujeres de Dios no es porque tengamos mucha fe. Es porque aunque nos falte la fe, vamos a obedecer a Dios. Hay algo más fuerte que la fe y es la obediencia. La obediencia es una cosa poderosísima, hermano. Hay gente que, ¿pero es posible obedecer sin fe? Claro que sí. Muchas veces usted va a tener el reto de decir, ¿será que hago? ¿Será? Pero si Dios lo dice, yo lo hago. Punto, no más. Y cuando hay obediencia, las 2 tablas en Cristo, entonces ahora viene, escucha esto, ahora viene Moisés con las 2 tablas en el arca. Ojo, cuando baja, él recorre con el pueblo y llega a una ciudad llamada Mosera y dice que allí muere Aarón. Ojo, allí muere Aarón. Porque el pacto renovado va a demandar que el Aarón que hay en nuestros corazones
muera. Y yo estoy profetizando que hoy el Aarón que haya en nuestros corazones muere en el nombre de Jesús. Ese sacerdocio que está pendiente de complacer lo que la gente piensa, de lo que la gente quiere, o de lo que la gente dice, o de lo que la gente se inventa. No, ya no seremos esos sacerdotes, ya no seremos esos ministros. Seremos gente como Josué y Caleb, que mientras Aarón estaba pendiente de lo que el pueblo decía y lo que el pueblo quería, Josué y Caleb estaban en el tabernáculo atentos a lo que Dios decía. Y usted será esa generación. Hoy ese Aarón muere en el nombre de Jesús. Y a usted no le va a importar si la gente piensa mal o piensa bien de usted. Usted vivirá bajo la valentía de Dios, bajo pararse firme, sin mediar interés alguno para usted, porque el que obedece a Dios no calcula costos. Yo vuelvo a repetir esto. El que obedece a Dios no debe calcular costos, porque si usted por obedecer a Dios va a calcular lo que va a perder, nunca lo vas a poder obedecer. Escúchame esto. La obediencia va a demandar que usted bote la calculadora. La obediencia va a demandar que usted se le embolate en su cabeza el concepto de que algo le queda lejos o que algo le queda cerca, de que algo es barato o de que algo es costoso. La obediencia no conoce magnitudes terrenales. Vuelvo a decir eso. La obediencia a Dios sepulta las magnitudes terrenales. La obediencia a Dios sepulta los intereses terrenales. La obediencia a Dios, escúcheme, entierra la historia terrenal. La obediencia a Dios va por encima de los presupuestos. Por eso Moisés pudo ver el mar rojo que se abriera y nadie antes había abierto el mar rojo. Tú vas a hacer cosas que nunca antes nadie ha hecho. Escúchame esto. En tu nación vas a hacer cosas que nunca antes en tu nación nadie ha hecho. Porque la persona obediente necesariamente va a ser pionera, porque no todo el mundo quiere obedecer. No todo el mundo quiere obedecer. La gente se queda contenta con lo poquito y nada que tiene. Pero usted no es de eso. Si usted fuera de eso, no estaría en esta reunión el día de hoy. Se lo quiero anticipar. Usted es un hambriento de la voluntad de Dios y por eso está en esta reunión. Porque hay un anhelo en su corazón. Entonces, muere ese Aarón, el pacto. Recuerda el pacto renovado. Recuerda el pacto renovado. Ha muerto Aarón y se levanta su hijo Eleazar. Viene una nueva generación en nuestros corazones. No estoy diciendo que tú seas una vieja generación, no, porque eso también se ha predicado muy fuerte y no está bien. Cuando hablamos de un Eleazar, no estamos hablando de quién te va a reemplazar a ti. Estamos hablando del nuevo sacerdocio que va a reemplazar el viejo sacerdocio que tú ejercías. Y a partir de hoy se levanta un nuevo sacerdocio, escúchame bien, que va a reemplazar el viejo sacerdocio que tú ejercías. Tú te levantas hoy para ser un nuevo sacerdote en el nombre de Jesús. Usted no ve que el hijo pródigo desapareció o si desapareció el hijo pródigo. No. El hijo pródigo lo que pasa es que fue renovado en el nombre de Cristo para entrar a la casa del Padre. Y yo quiero decirte en el nombre de Jesús que ese es un tiempo para entrar a una nueva dimensión de sacerdocio. Y escucha cuál es. El Señor llama a la tribu de Moisés, a los levitas, y le dice, usted no va a tener herencia como los demás, porque su herencia voy a ser yo. La cultura del reino, escúcheme, entiende que somos un pueblo levítico, sacerdotal. Una vez el templo se rasga de arriba a abajo, ¿recuerda cuando Cristo está en la cruz del Calvario? Cuando Cristo expira, el templo, el velo del templo se rasga de arriba a abajo. La mano de Dios de arriba, por eso fue de arriba hacia abajo, porque fue la mano de Dios desde el cielo rasgando el templo y diciendo, ya no solamente será un sacerdote el que entra a mi presencia, ahora todo el pueblo que me ama y me sirve serán mis sacerdotes. Tú tienes que, y yo tengo que decir al pueblo que Dios me confió, que la herencia de ellos no es la casa que perdieron en la pandemia, que la herencia de ellos no es el local de la iglesia que les tocó entregar, que la herencia de ellos no es el empleo que perdieron en esa pandemia, que la herencia de ellos es Jehová. Y si tenemos a Jehová, lo tenemos absolutamente todo. Por eso la base fundamental y bíblica del Salmo 23. Entiéndalo ahora en esa dimensión de revelación. Cuando el salmista dijo, Jehová es mi pastor, Jehová es mi herencia, nada me faltará. El Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Mi herencia es Jehová. Y quiero hablarte a ti, tu herencia es Jehová, no has perdido nada. Dios está contigo, ¿quién contra ti? ¿Quién contra ti? Jehová es tu herencia. Y cuando te apropias de esa palabra, entonces Dios te dice, ok, ya hiciste el curso, estás decidido a renovar el pacto, ahora muestra al pueblo la tierra que he preparado para ellos, la tierra que tengo prometida para el pueblo, el propósito que he diseñado para mi pueblo. Dios, escúchame bien, te cualifica a partir de este momento
para que muestres el cumplimiento del propósito de Dios para el pueblo que Dios a ti te ha confiado. Yo quiero animarte el día de hoy. Quiero animarte en esa cultura del reino. No quiero animarte con cosas de hombres. No quiero animarte con posturas humanas. No quiero animarte con tu experiencia. No quiero animarte con tu capacidad. No quiero animarte con tus dones. Quiero animarte con tu herencia que es Jehová. Quiero alentarte en el nombre de Jesús. Por eso dice Isaías 40, 29 al 31, el que está cansado, aún el joven que se cansa, aún la gente que ha perseverado pero está cansado, nuevas fuerzas tendrán. El que espera en su herencia, el que espera en Jehová tendrá nuevas fuerzas. Y hoy recibes nuevas fuerzas. Y hoy el Señor quita la angustia, quita el temor de tu corazón, quita el desespero, las ideas confusas que has estado escuchando, que no sabes qué creer y a quién creer. No, hoy viene una idea clara de revelación. Es el tiempo de un pacto renovado. Es el tiempo donde el Señor te levanta a una nueva dimensión. Es el tiempo donde Dios te va a usar de una manera sobrenatural. ¿Porque lo diga yo? No, porque lo dice la palabra de Dios. Te ha dado suficiente sustento bíblico para que el diablo no gane ventaja contigo. Te ha dado sustento del Antiguo Testamento, te ha dado fundamento del Nuevo Testamento, te ha dado fundamento de la historia, te ha dado fundamento de lo profético, te ha dado fundamento del cumplimiento. Hoy la palabra es tu fundamento. Hoy es el tiempo del pacto renovado. Hoy es el tiempo de tu restauración en Dios. Hoy es el tiempo de saber que nuestras vidas tienen sentido solo en la cultura del reino. Y cuando estamos bajo esa cultura del reino, bajo esa atmósfera de gloria, porque en la cultura del mundo todo tiene límites. Entonces, Panamá tiene límite con Colombia, tiene límite con Costa Rica, tiene límite con el mar acá, tiene límite con el otro mar allá. Pero en la cultura del reino no hay límites. En la cultura del reino, hermano, Dios lo tiene todo y como de Jehová es mi herencia, entonces yo soy también dueño de todo. No hay límite para ti. Toma lo que te corresponde. Toma tu herencia que es Jehová en este pacto renovado. Vamos a orar. Padre, gracias. Porque esos son tiempos de tu cultura, de la cultura de tu reino. No con las condiciones que ponen los hombres o el pensamiento de culpa o el sentimiento triste o amargado o afligido o el dolor de las situaciones o la frustración de las circunstancias. No, Señor, nosotros no pertenecemos a esa dimensión. Nosotros pertenecemos a la dimensión tuya, de un reino de gloria, de un reino bendito, de un reino, Señor, que no tiene límite, de un reino que no tiene límite ni en el tiempo, ni en la extensión, Señor. Gracias, Padre amado, porque hoy nos revelas tu palabra. Porque no viene palabra porque simplemente tengamos un versículo o algo que leer o algo que decir. No, no, no. Hay un proceso de tu palabra y ese proceso de tu palabra, Señor, es un proceso de quebrantamiento, de limpieza, de santificación, donde tú preparas los corazones para llenarnos de la palabra tuya, de la convicción tuya, del querer como el hacer de tu perfecta voluntad. Ven y llena nuestros corazones y que en el corazón nuestro haya la abundancia de tu palabra. Porque de la abundancia del corazón va a hablar nuestra boca y nuestra boca va a hablar por aquel que está mudo y le va a dar voz a aquel que era mudo y le va a dar brillo a aquel que estaba opacado y le va a dar destino a aquel que sentía que no tenía sentido su existencia para vivir solamente para agradarte a ti, Señor. Padre, vienen tiempos, Señor, donde tú levantas todo este liderazgo latinoamericano, Señor, para traer transformación a las naciones enteras, Señor. Padre amado, tú estás en el asunto de revelar la cultura del reino a tus hijos, Señor. ¿Te ha placido, Señor, esconderlo de los inteligentes, de los intelectuales y reservarlo para nosotros, tus niños, tus hijos, Señor? Y hoy te damos gracias por tu palabra, Señor. Hoy reconocemos nuestro pecado, Señor. Hoy no queremos estar diciendo que los protagonistas de esta historia que estamos viendo son nuestros enemigos. No, 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 no. El protagonista de esta historia eres tú. El protagonista de toda la humanidad y en todas las épocas serás tú. Nunca serán nuestros enemigos los protagonistas y nunca, Señor, dispondremos nuestra vida para hacer o dejar de hacer por las circunstancias, lo que digan o piensen hacer los enemigos. No, nosotros haremos tu voluntad y nuestra vida está condicionada por ti, no condicionada por los enemigos. No está condicionada por el temor a los enemigos. No está condicionada por afligirnos por lo que el enemigo o los enemigos quieran hacer hacia nosotros. No, nuestra vida está en ti, Señor. Nuestra vida está condicionada por ti. Está segura en ti, Señor. Tú eres nuestra herencia, Padre amado. Tú eres el que nos revela, Dios mío, esas tablas en el arca, Señor. Esa palabra en Cristo, Señor.
Señor, esa sangre derramada de ese cordero, Señor, esa oportunidad que nos brinda de renovar y de morir ese Aarón, ese sacerdocio, Señor, de hombre, ese sacerdocio de intereses terrenales, Señor, y vivir bajo un sacerdocio puro, santo y consagrado a ti, Señor. Queremos mover en esa dimensión, Dios mío, de ser tus sacerdotes, de ir bajo la dimensión tuya, Señor. Padre amado, Señor, limpia nuestros corazones, limpia nuestra alma, quita toda hipocresía, quita toda falsedad, quita toda duda, quita toda incredulidad, Señor. Llénanos de tu gloria, llénanos del fuego de tu Santo Espíritu, Señor, para guiar a tu pueblo, Señor, a la tierra que has prometido, al propósito tuyo ser cumplido, Señor, porque hoy hay fiesta, Señor, hoy hay fiesta en el cielo, porque hijos que estábamos perdidos, hijos que éramos pródigos, una iglesia que era pródiga, hoy ha revivido. La iglesia que estaba muerta, hoy ha revivido. La iglesia que estaba perdida, hoy ha sido hallada, Señor. Y tu palabra dice que hay fiesta en el cielo por cada pecador que se arrepiente. Y hoy nos gozamos en esta fiesta de celebrar para ti, de adorarte a ti, rendir nuestros corazones solamente para la alabanza de tu nombre. Oro por cada ministro, por cada pastor, por cada pastora, por cada hombre y mujer de Dios que está en este tiempo, en esta reunión. Y oro, Padre amado, que los bendigas, que los dirijas, que los guardes, que la cultura del reino sea, Señor, la atmósfera que los acompañe siempre. Gracias, Padre amado, por este tiempo. Gracias por este privilegio de compartir con mis hermanos de distintas naciones, Señor, pero de un solo reino. La cultura del reino nos une a todos. Gracias, Dios, por tu bondad y tu misericordia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, pastores. Gracias, pastor. Amén.